Capítulo 28. La primera señal que alguien tuvo de que algo estaba mal fue cuando varios trabajadores de la construcción que trabajaban en las afueras de la ciudad desaparecieron. Se suponía que habían regresado hacía varias horas, pero ninguno había regresado del bosque. Un grupo de Chunin había sido enviado. El Chunin había regresado con los trabajadores en los pies y todo volvió a la normalidad. Nadie había pensado mucho sobre el incidente. Entonces otras personas comenzaron a desaparecer. La primera persona en desaparecer fue un trabajador de la tienda. Su gerente le pidió que buscara algo del almacén. Ella había ido a hacer lo que le pedían, pero nunca regresó. Varias horas más tarde, el gerente había vuelto a buscarla, solo para no descubrir ningún rastro de la mujer. Era como si hubiera desaparecido del aire. Este no fue un incidente singular. Varias personas en Konoha desaparecieron al mismo tiempo, una tras otra. No había señales de que les hubiera pasado nada, ninguna pista que pudiera llevar a nadie a determinar dónde habían desaparecido. Para evitar que el creciente pánico se propague, el Hokage envió shinobis a cada escena. Fue entonces cuando realmente comenzó el problema. Shoxiruka siempre había sido un ninja promedio. Él nunca había aspirado a convertirse en un Jonin. Gracias a las manchas en su pasado, creyó que podría servir mejor a Konoha al enseñar a las generaciones futuras de alborotadores como Naruto Uzumaki y Konohamaru Sarutobi. Además, el orgullo que sentía al ver al shinobi que él personalmente había enseñado a alcanzar alturas que la mayoría de los ninjas nunca lograron fue indescriptible. A pesar de no ser un Jonin, o incluso un Jonin especial, Iruka poseía un sentido de peligro innato. Incluso antes de que las desapariciones comenzaran a ocurrir, él podía decir que algo estaba mal. La escuela se cerró ese día, por lo que Iruka estaba trabajando en el departamento de misiones, donde entregó misiones de menor rango a Jonin con escuadrones Genin. En realidad, fue el primer shinobi que descubrió el problema de las personas desaparecidas cuando varios ciudadanos preocupados llegaron afirmando que tal y tal persona había desaparecido. Iruka-sensei, gritó una voz, haciendo que Iruka mirara hacia arriba. Ah, hola, Sakura, le dijo Iruka a la chica de pelo de chicle mientras entraba en la habitación. ¿Necesitas algo? Solo estaba registrándome para ver si ha habido algún progreso con los casos de personas desaparecidas, dijo Sakura. El hospital ha estado en alerta máxima porque no sabemos qué está pasando y queremos estar listos. ¿Has oído algo nuevo? Ninguna, me temo. Nosotros, problema. Las puertas de la sala de misión se abrieron de golpe y un joven adolescente entró tambaleándose. Estaba sosteniendo una mano en su torso. La sangre manchó sus dedos y se expandió a través de su camisa. Su respiración pesada y el sudor que cubría su piel pálida mostraron cuánto esfuerzo había puesto en venir aquí. Parecía listo para desmayarse. Udon. Iruka dijo en estado de shock. ¿Estás bien? Udon asintió, aunque parecía que la acción requería mucho esfuerzo. Sakura se acercó y lo ayudó a ponerse de pie, colocándole uno de sus brazos alrededor de su hombro, mientras colocaba su propio brazo alrededor de su torso. Estoy bien, pero tienes que ayudar a Konohamaru. Está siendo atacado por un grupo desconocido de ninjas. ¿Qué? Iruka y Sakura gritaron al mismo tiempo. Konoha era uno de los pueblos ocultos más seguros. Esto se debió a la barrera, que les alertó sobre cualquier signo de chakra extranjero que no estuviera registrado en el sello que lo controlaba. El sistema había sido creado y actualizado por Naruto Namikaze, y ya los había alertado de que muchos espías intentaban entrar en Konoha sin ser notados. Para que alguien se cuele a través de la barrera, Sakura, lleva a Udon al hospital, ordenó Iruka mientras se levantaba de su asiento. Voy a alertar al Hokage de lo que está sucediendo. Derecha. Iruka estaba complacido cuando Sakura no discutió con él. Después de verificar para asegurarse de que tenía todo su equipo, Iruka salió corriendo de la habitación y se dirigió a la torre Hokage. Necesito apresurarme. Shock Sakura estaba preocupada. Udon estaba sangrando mucho más de lo que una persona normal debería tener. Si bien no podía ver la herida mientras lo ayudaba a cargarlo, podía sentir la sangre empapándose en su camisa. Eso significaba que lo que había herido a Udon debía de haberle cortado una de sus venas. Desafortunadamente, debido a la naturaleza delicada a la hora de curar lesiones internas como una vena amputada, no pudo realizar más que primeros auxilios básicos hasta que llegaron al hospital. Espera un poco más, Udon, dijo Sakura. Udon asintió, aunque también podría haber estado entrando y saliendo de la conciencia. Su cabeza se balanceaba arriba y abajo mientras ella medio lo llevaba al hospital.
Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, ignoró a los pacientes que estaban allí y se precipitaron hacia el interior del edificio. Necesito una camilla. Sakura ordenó al miembro más cercano del personal del hospital, una mujer joven con quien había trabajado en alguna ocasión. La mujer echó un vistazo a Udon, abrió mucho los ojos y luego salió corriendo. No pasó mucho tiempo para que llegara una camilla. Sakura colocó a Udon sobre ella y la tuvo a ella mientras corría por el hospital. Habiendo memorizado el diseño, el número de personal y las habitaciones de los hospitales que estaban ocupadas, Sakura pudo no solo encontrar una habitación, sino también ayudar a estabilizar a Udon. Sari, necesito que te quites la camisa de Udon y le laves la herida. Sí, señora. La joven que la ayudó no era una ninja médica como ella, pero era muy hábil en medicina, y no era aprensiva. Cada vez que Sakura tenía que lidiar con un caso particularmente brutal, ella conseguía que esta mujer ayudara en caso de que Shizune no pudiera. Cuando la mujer se dispuso a hacer lo que le había pedido, Sakura corrió hacia el armario. Si bien el ninjutsu médico funcionaba de maravilla para la curación, no había jutsu para desinfectar las heridas. Cuando estaba en el campo, normalmente no se tenían en cuenta las heridas desinfectantes debido a la falta de suministros. Sin embargo, en el hospital, no había necesidad de ser tan mezquino. Un gorgoteo estrangulado que vino detrás de ella provocó que Sakura se volteara. La sorpresa la atravesó como un jutsu relámpago mientras su mente intentaba comprender lo que estaba viendo. Sari se tambaleó hacia adelante, con las manos en la garganta, que brotaba sangre de una herida cortante. La herida era claramente fatal, y ella se desangraría en segundos. Envió a Sakura una mirada suplicante antes de caer de bruces al suelo. Sakura se habría apresurado a ayudarla, pero en ese momento, Udon saltó de la mesa, con un kunai ensangrentado en la mano, y se abalanzó sobre ella. Sakura reaccionó. Moviéndose hacia la izquierda, evitó la embestida inicial. Luego levantó su puño hacia atrás y lo estrelló contra la columna vertebral de Udon. Para una buena medida, ella bombeó su chakra en su espina dorsal, interrumpiendo su habilidad para moverse. Cuando cayó al suelo como un títere sin un titiritero, Sakura corrió hacia Sari. Arrodillándose, ella giró a la mujer sobre su espalda. Sari ya había sangrado mucho. Sus ojos ciegos miraban al techo. Sin embargo, ella todavía estaba viva, y eso significaba que Sakura podría salvarla. Ella revisó un juego de sellos a mano, activando su jutsu curativo. Cuando sus manos brillaron de un verde etéreo, Sakura las colocó sobre la garganta de Sari. No hubo tiempo para limpiar y desinfectar esta herida. Si ella no hizo algo ahora, entonces la mujer iba a morir. El sudor brotaba de su frente mientras se concentraba, concentrando todo su esfuerzo en sanar el daño. El kunai había mordido algo más que la garganta de Sari. Le había cortado una vena en el cuello y le había cortado el esófago. La sangre brotó en los pulmones de Sari, pero Sakura trabajó rápidamente para sanar el daño antes de que la mujer pudiera asfixiarse con su propio icor. Luego ella curó las venas dañadas. Cuando terminó, no solo estaba agotada, sino que Sari se había puesto pálida como un fantasma por haber perdido tanta sangre. Paquetes de sangre, murmuró Sakura para sí misma mientras corría hacia el gabinete en busca de paquetes de sangre. Udon intentó levantarse de nuevo, pero ella le golpeó la espalda con el puño. El suelo debajo de él se abollaba al ser aplastado contra él. Agarrando un paquete de sangre y un suero intravenoso, Sakura se acercó a Sari y ató el cuarto al paquete de sangre, que colgó de un estante. Después de que su tarea terminó, Sakura se echó hacia atrás y se secó el sudor de la frente. Allí, suspiró, debería vivir. Ahora, para descubrir qué pasa con Udon, Sakura miró a la persona que yacía boca abajo en el suelo, una persona que ciertamente no era Udon. Su piel era anormalmente blanca. No solo pálido o incluso albino, sino un blanco calcáreo que iba más allá de la mera enfermedad de la piel o la falta de pigmentación. Además, tenía muchas mutaciones. Faltaba la mitad de su cara, simplemente carne grumosa. Tenía protuberancias puntiagudas que sobresalían de sus hombros, y su brazo y pierna izquierdos estaban retorcidos y apenas parecían extremidades. Independientemente de cómo se veía este tipo, estaba claro que esta persona no era Udon. Sin embargo, la firma del chakra de esta persona es exactamente igual a la de Udon. ¿Eso significa? Sakura sintió que la comprensión la golpeó como un puño pesado en el estómago.
Si la firma de chakra de esta persona era la misma que la de Udon, significaba que de alguna manera había imitado la firma de Udon, y si esta persona podía imitar las firmas de Chadon de Udon, entonces era razonable que él, y tal vez sus aliados, si tuviera alguna, podría imitar las firmas de chakra de otras personas también. Esto no fue bueno si había gente corriendo que podía cambiar su apariencia e imitar las firmas de chakra, significaba que Konoha había sido invadida sin que ellos lo supieran. ¿Quién sabía cuántos enemigos corrían, disfrazados de personas que ella y los demás conocían, en quienes confiaban? Ya podía imaginarse la masacre que sucedería si no hiciera algo. Necesito informar a Tsunade-sama sobre esto. Después de llamar a varios ninjas y ordenarles que no se udan a un lugar seguro, Sakura salió corriendo del hospital hacia la Torre Hokage. Esperaba poder llegar antes de que tuvieran más víctimas. Shocks después de que Sakura le informara a Tsunade sobre cómo alguien había estado personificando a Udon, la firma del chakra y todo, se envió una alerta a todos los shinobis. Sin embargo, incluso sabiendo que había personas personificando a Konoha Shinobi, había muy poco que alguien pudiera hacer para defenderse. Los imitadores eran prácticamente indistinguibles del original. Su apariencia era la misma, su chakra era el mismo, no había nada diferente para ayudar a otros a identificar quién era y no estaba siendo imitado. Muchos shinobi fueron asesinados en los primeros minutos después de ser alertados de lo que estaba sucediendo. El caos reinaba mientras, en todo Konoha, los shinobi eran apuñalados en la espalda por personas en las que confiaban, o mejor dicho, por las personas imitadoras de ninjas en quienes confiaban. Las cosas solo empeoraron cuando, sin previo aviso, múltiples shinobi tenían deformidades blancas que crecían en sus cuerpos. Las deformidades pronto resultaron ser de esporas, lo que drenó a las personas de su chakra. Muchos shinobi fueron asesinados por todo su chakra que se agotó. Ayuda. ¿Qué son estas cosas? Me siento tan débil. Alguien, Aoba, un jonin de habilidad promedio, intentó ayudar a uno de sus camaradas a medida que las esporas crecían en él. El asustado Chunin gritó mientras trataba de moverse sin éxito. Cualesquiera que fueran estas cosas, no solo agotaron a una persona de su chakra, sino que también restringieron su movimiento. Cortarlo no funcionó. Fuera lo que fuese, se había endurecido hasta el punto en que los kunais simplemente lo miraban. Aoba, sensei, la persona que estaba tratando de liberar Hadeo. Ve detrás, tú, dando media vuelta, Aoba apenas tuvo un segundo para levantar su kunai en defensa, como una criatura con piel blanca lo atacó, sonido metálico. Sus brazos estaban sacudidos y como un brazo desnudo sobre él. Apartándose del camino, se movió hacia la guardia de la criatura blanca y la apuñaló en el cofre. No salió sangre, pero la criatura retrocedió cuando se lesionó. Como no quería que escapara, revisó un juego de sellos manuales, que terminaron en el sello del tigre. Katongo Kyakyu no Jutsu. Una enorme bola de fuego voló de su boca. Golpeó a la criatura, que aulló de dolor cuando se quemó viva. Dando vueltas, la criatura finalmente cayó al suelo, retorciéndose en agonía atormentada antes de que finalmente dejara de moverse por completo. Aobo suspiró y se secó el sudor de la frente, sintiendo la forma en que su brazo temblaba por hacerlo. No tenía mucho chakra, por lo que el jutsu de rango B así lo agotaba. Aoba Sensei. Cuidado. La advertencia llegó demasiado tarde. El fuego atravesó su espalda como una lanza. Podía sentir que le cortaban la espina dorsal, escuchó el repugnante silencio. Como su columna vertebral fue esquilada. Lo último que vio antes de morir fue varias criaturas blancas convergiendo en su camarada. Shox-fu no sabía lo que estaba pasando. Cuando la alerta se apagó, Shino le había dicho que permaneciera dentro del complejo del clan Aburame. Él dijo que estaría más seguro allí. Si bien ella quería salir y ayudar, también sabía que hacerlo cuando nadie sabía a lo que se enfrentaban era peligroso. Por lo que sabían, la persona que atacó a Konoha podría haber sido Akatsuki. Entonces, Fu se había quedado en el complejo de Aburame. Había otras personas con ella, guardias, cuyo trabajo era protegerla. Los tres shinobi que la protegían eran Muta, Shikuro y Tatsuma. Ella no sabía mucho sobre ellos. Aburame eran individuos estoicos, por lo que no hablaban mucho, y el único con el que había mantenido largas conversaciones era Shino. Aún así, estaba agradecida por su presencia. Fu no quería admitirlo, pero con todo lo que había sucedido y estaba sucediendo, estaba preocupada. Si sigues marcando así, vas a quemar un agujero en la alfombra, dijo Shikuro en voz baja.
Estaba leyendo un libro, probablemente uno sobre la búsqueda de errores, que periódicamente hojeaba. Lo siento, se disculpó. No hay necesidad de disculparse. Simplemente estoy diciendo que estoy preocupado por ti. Quiero decir, gracias. Los Aburame eran un grupo extraño. Todos eran tan estoicos, y rara vez hablaban, y cuando hablaban, era difícil saber si hablaban en serio o no. A Funo le molestaron sus actitudes generalmente sin emociones. Esta gente la había engañado. Aún así, hacía difícil saber lo que estaban pensando. Suiton Daibakusui SHA. Ni Fu ni los miembros del clan Aburame tuvieron la oportunidad de hacer algo, ya que varias toneladas de agua destruyeron la pared y se estrellaron contra ellos. Fu gritó cuando fue arrastrada en una marea masiva de agua corriendo. Ella fue arrastrada por debajo de la superficie del agua. El mundo giraba alrededor de ella. Todo pasaba en un borrón. Sintió un dolor agudo en su espalda, y soltó un grito antes de poder contenerse. Cuando todo el oxígeno en sus pulmones fue expulsado, su cuerpo instintivamente trató de inhalar más oxígeno, lo que la hizo asfixiarse mientras el agua llenaba sus pulmones. Ella debe haberse desmayado. Lo siguiente que vio fue un cielo azul claro. Parpadeó varias veces, tratando de descubrir qué le había pasado. Tumbada a su izquierda, vio a Shikuro Aburame. Su forma era inerte. ¿Estaba muerto? Muta y Tatsuma también estaban allí. No estaban mintiendo a varios pies de distancia. Ellos tampoco se estaban moviendo. Una voz zumbó. No fue tan divertido como pensé que sería. Esperaba que se pelearan más. Fu tosió varias veces, expulsando agua de sus pulmones. El chakra de Nanabi la ayudó. Podía sentirlo rodando dentro de ella, empujando el agua y evaporándose lo que no podía ser empujado. Con un grito ahogado, sus pulmones estaban libres, lo que le permitió tomar varias respiraciones profundas. Movimiento. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se alejaba de su posición actual, ni un momento demasiado pronto. Unos segundos después de que ella se moviera, un gran objeto se estrelló contra el suelo, haciendo añicos la tierra. Fragmentos y fragmentos de roca volaron por todas partes. Fu se puso en pie, cubriendo su cuerpo con sus brazos revestidos de chakra para proteger sus signos vitales. Cuando el polvo se asentó, Fu bajó sus brazos, y finalmente le dio su primera mirada a la persona que la había atacado. Él era un shinobi muy alto. No podía ver mucho de él, porque estaba cubierto por una capa negra con nubes rojas, pero él se alzaba sobre ella como un gigante colosal. Su piel azul brillaba con una extraña mancha en la luz. Ojos como los de un tiburón la miraron con un brillo depredador. Su ropa crujió cuando agarró el objeto, que se dio cuenta era una espada envuelta en vendas. Levantó la espada con facilidad y la apoyó en su hombro. Entonces, ¿eres el Gaki Nanabi a quien estoy aquí para llevar, eh? No se parece mucho. Fu no sabía si debería sentirse insultada o no, pero sabía que esa persona era un problema. Iden Rinpungakure no Jutsu. Después de atravesar una serie de sellos manuales y tomar una respiración profunda, Fu exhaló cantidades masivas de polvo fino. El polvo contenía una calidad de luminiscencia. Tan brillante era el polvo que Kisame gritó de sorpresa cuando fue cegado, lo que permitió a Fu actuar. Ella rápidamente tiró del chakra de Nanabi. Un intenso aura la envolvió, burbujeando sobre su piel, que se cubrió por completo de energía roja negruzca que tomó la forma de un insecto. Musikui. Fu acusó a Kisame, quien todavía parecía estar cegado. Estaba casi en su oponente cuando, sin previo aviso, Kisame dejó de dar vueltas como un ciego y le golpeó la cara con la espada. La agonía explotó cuando su nariz se rompió con un fuerte crujido. Con un grito estridente, Fu fue enviado volando hacia atrás, golpeando el suelo y rodando sobre él como un muñeco de trapo. Su transformación se resbaló cuando el dolor superó sus sentidos. Tumbada sobre su espalda, Fu luchó por sentarse. Es como pensé. Podría ser un Jinchuriki, pero realmente no sabes cómo usar todo ese poder dentro de ti. Kisame sonrió mientras dejaba que su espada descansara sobre su hombro otra vez. Fu lo fulminó con la mirada, pero él solo se rió. Y ahora es el momento de, ¿qué demonios están haciendo estos insectos aquí? El avance de Kisame se detuvo cuando docenas, tal vez incluso cientos, de insectos se arrastraron por sus piernas y se aferraron a él. Se revolvió, maldiciendo y jurando mientras trataba de luchar contra ellos. Resultó inútil, y pronto hubo una legión de pequeños insectos que se arrastraban por toda su piel.
¿Qué diablos? Estas cosas se están comiendo mi chakra. ¿De dónde vienen estas malditas cosas? Los golpes de Kisame se debilitaron más y más, hasta que, finalmente, se derrumbó en el suelo y se quedó quieto. Fu miró el bulto cubierto de errores, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Durante este tiempo, Shikuro, Muta y Tatsuma caminaron por detrás de una hilera de árboles. Mientras que su ropa estaba empapada, ninguno de ellos parecía haber sido herido. «¿Estás vivo?», Fu exclamó en estado de shock y alivio. Shikuro se ajustó las gafas. «Por supuesto que estamos vivos. Un ataque a ese nivel no nos mataría». «¿Estás bien, Fu?». Sí», dijo Fu. «Estoy un poco inestable, pero estaré bien». «Me alegra oír eso. Ahora, vámonos. Este lugar ya no es seguro». «Me temo que no puedo dejarte hacer eso», dijo una voz detrás de ellos. Antes de que alguien pudiera hacer algo, el cuerpo que había sido cubierto de insectos explotó, enviando agua volando a todas partes. Segundos después, una voz sonó a su alrededor. «Suiton Suiran no Jutsu». Un gran tiburón irrumpió en la existencia. Su piel acuosa reveló sus orígenes como un poderoso jutsu acuático. Con una longitud que era varias veces más larga que la que tenía un humano y filas de dientes afilados, la criatura parecía sacada de una pesadilla. Muto y Tatsuma se apartaron del camino, pero Shikuro, que había estado ayudando a Fu a ponerse de pie, no tenía tiempo. Apartó a Fu de él, sellando así su destino. Fu observó, horrorizado, cómo las gigantescas mandíbulas del tiburón se aferraban al Aburame Shinobi. Prácticamente podía escuchar el sonido de sus huesos aplastados por sus gritos de dolor. No mucho después de eso, el tiburón terminó de morder directamente a través de él, enviando a las dos mitades alejándose violentamente el uno del otro. Mientras Fu gritaba al verlo, Muto y Tatsuma atacaron a Kisame sin dudarlo. Los insectos salieron de sus capas, enjambres enteros de ellos, que se apresuraron a devorar a su enemigo parecido a un tiburón. Kisame sonrió. Suiton Suidan no Jutsu. Los insectos no tenían ninguna posibilidad. Mientras el agua salía disparada de la boca de Kisame en un poderoso torrente, los insectos fueron eliminados, y debido a que habían sido rociados con agua, sus alas se habían vuelto demasiado pesadas para mantenerlos levantados. Todos ellos cayeron al suelo y se quedaron allí. Todavía no. Suiton Bakusui Sha. Después de amasar más chakra en su estómago, Kisame escupió un gran volumen de agua, que se hinchó como un maremoto masivo. El hombre parecido a un tiburón cabalgó sobre la ola. Él estaba sonriendo. Fu no pudo hacer nada cuando el agua se cernió sobre ella. Frente a una técnica tan abrumadora, su mente se había quedado en blanco. Ella no sabía cómo lidiar con esto. Ella no sabía cómo vencer a un monstruo como este. A diferencia de ella, Muto y Tatsuma no parecían dudar. Respondieron rápidamente. Tatsuma agarró a Fu y la levantó sobre su hombro. Él y Muto luego saltaron sobre el agua cuando se estrelló contra el suelo, envolviendo todo en espumosas mareas blancas. Suiton Gosukusame. Kisame puso sus manos sobre el agua, y de sus dedos, 5 tiburones emergieron. Cuando Muto y Tatsuma aterrizaron en el agua, los tiburones salieron de su superficie y atacaron. Mientras Tatsuma se movió fuera del camino, Muto no lo hizo. Desató un enjambre de insectos para atacar a los tiburones, haciéndolos deleitarse con el chakra que mantenía unido el cuerpo del tiburón. Desafortunadamente, no tenía suficientes insectos para atrapar a todos los tiburones. Uno de ellos lo sujetó en la pierna y lo atrapó. «No». Fu gritó cuando Tatsuma retrocedió con ella todavía sobre su hombro. «Shocks, hombre, ¿qué demonios son estas cosas?», gritó Kiba mientras varias criaturas blancas intentaban atacarlos. Dio un salto atrás, luego perforó varios con un Gatsuga, lo que los hizo volar a todas partes. ¿Importa?, preguntó Shino retóricamente mientras extendía sus brazos. Una horda de insectos salió volando de sus mangas, engullendo a varias de las criaturas y drenándolas de su chakra. Los monstruos blancos cayeron, espasmódicos hasta que se quedaron quietos. No respondas mi pregunta con otra pregunta. Vamos, Akamaru. Arf. Al igual que los demás, el equipo 8 estaba luchando contra la incertidumbre y las nuevas criaturas blancas, de las cuales no sabían nada. Sin embargo, estaban un poco mejor que muchos otros. Si bien Byakugan de Hinata no podía distinguir las firmas de chakra,
Podía contarles lo que estaba sucediendo en una vista de 360 grados a su alrededor, advirtiéndoles así de la posibilidad de un peligro inminente. Gracias a eso, habían podido eliminar a varios shinobi enemigos que habían sido disfrazados de Kinoa Shinobi. Gatsuga. Saltando en el aire, Kiba y Akamaru se giraron como un par de ejercicios. Se estrellaron contra la horda blanca, diezmando sus filas, enviando cuerpos volando a la izquierda y a la derecha cuando fueron destrozados. Sin embargo, no importa cuántos enemigos destruyeron, más llenaron los rangos. Hombre, ¿cuántos de estos tipos hay? ¿Qué son estas cosas de todos modos? ¿Clones de mentes? Hinata, que había estado usando a Sub-Yakugan lo mejor que podía, levantó el pie izquierdo del suelo para girar en círculo. Chakra emitido por su cuerpo en varios puntos. Finalmente, el chakra formó una cúpula de energía pura, en la que varios miembros de la Horda Blanca se estrellaron. Las criaturas blancas fueron arrojadas. Algunos de ellos golpearon las paredes mientras que otros simplemente cayeron por la carretera. Hinata dejó de girar, el polvo llenó el aire a su alrededor. No lo sé, respondió, con la respiración pesada. Sin embargo, todas estas personas tienen el mismo chakra, así que creo que podrían ser clones. No hay dos personas que puedan tener el mismo chakra, agregó Shino mientras sus errores regresaban después de consumir todo el chakra de sus enemigos. Entonces, ¿por qué algunos de estos tipos tienen las mismas firmas de chakra que nuestros shinobi? Kiba exigió saber. ¿No estabas escuchando? Shina preguntó retóricamente. Estas personas imitan las firmas de chakras de nuestro shinobi. Es probable que sea un talento único para quien sea que estas copias pertenezcan. Malditos bastardos. Kiba frunció el ceño. No creas que voy a dejar que la gente se divierta por esto. ¿Me oyes? Cuando Kiba se lanzó a la masa de enemigos, Shino suspiró. Idiota, murmuró antes de respaldar a su camarada. Shocks en lo profundo de la prisión subterránea de Konoha, Sasuke estaba sentado contra la pared. Sus rodillas estaban estiradas hacia su pecho. Ignoró la oscuridad, la frialdad y todo lo demás. Con su venganza completa, a Sasuke no le quedaba nada. Él era un caparazón vacío sin un propósito. El movimiento llamó su atención. Levantó la vista cuando apareció una figura dentro de un portal negro. Era un hombre con una extraña máscara espiral, y vestía la misma capa que Itachi había usado, negra con nubes rojas. Sasuke Uchiha, dijo, y Sasuke sintió que lo estaban disecando cuando un solo ojo rojo lo miró a través del agujero de la máscara. No eres para nada lo que esperaba. Es difícil creer que alguien como tú podría haber derrotado a Itachi. Sasuke no dijo nada. A él no le importaba lo que pensara esta persona. La figura se rió entre dientes. No veo mucho de hablante, ya veo. Está bien. No necesito que hable, solo escuche. Y el hombre comenzó a hablar. Él habló de Itachi y el tercer Hokage. Él habló de sacrificio. Él habló de cosas que hicieron que Sasuke prestara atención. Mientras Sasuke escuchaba, la ira hervía en su corazón. ¿Qué vas a hacer, Sasuke Uchiha? El hombre que se hacía llamar Madara preguntó. Sasuke cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, sus ojos brillaban con un propósito y un deseo de venganza. Ese día, Sasuke tomó una decisión, una que afectaría más que a él. Shocks mientras Konoha monta una defensa contra las extrañas criaturas, Konan se dirige directamente a la oficina del Hokage. Ella había visto al enemigo que el shinobi de Konoha estaba luchando. Aunque nunca se había dado cuenta de que las dos partes eran capaces de separarse, sabía quién era esa persona, incluso si se estaba perdiendo la mitad de sí mismo. Hokage-sama. Ella dijo mientras corría hacia la puerta sin ceremonia. Varias personas ya estaban en la habitación. Konan no los reconoció a todos, pero sabía al menos tres. Kakashi Atake, Sakura Haruno y Shizune también se pararon dentro de la habitación. Parecía haber una reunión de algún tipo, en la que acababa de irrumpir. Konan, gruñó Tsunade cuando todos dejaron de hablar y se volvieron hacia ella. Siento sonar bruscamente, pero si hay algo que necesita, espere. Estamos en medio de una crisis en este momento. Lo sé. Es por eso que estoy aquí. Sabiendo que el tiempo era esencial, Konan entró en la habitación y fue directamente al grano. Sé quién te está atacando. Es un miembro de Akatsuki, una criatura conocida como Zetsu. Entonces, la criatura blanca que nos ataca se llama Zetsu, dijo Kakashi. Mientras su ojo Sharingan estaba cubierto, su ojo visible era más agudo que un Raikiri.
Pensé que se suponía que era un hombre que parecía casi una planta. Se supone que debe hacerlo, pero parece que su mitad blanca y su mitad negra se dividieron de alguna manera. No sabía que eso fuera posible, pero no hay duda de que las criaturas con las que has estado luchando son Zetsus. ¿Puedes decirnos algo sobre él? Preguntó Tsunade. Puedo decir que sabes lo que sé, pero no sé cuánta ayuda será, admitió Conan. Zetsu es una criatura extraña. Debería tener un lado claro y oscuro, físicamente hablando, quiero decir. Se supone que un lado de él se ennegrece mientras que el otro es blanco. Vi a algunos Zetsus en el camino hasta aquí. Como si alguien hubiera agarrado a Zetsu y le hubiera arrancado el lado negro. También parece tener varias habilidades de las que no tenía conocimiento, y el Venus Flytrap que Kakashi mencionó que lo rodeaba está misteriosamente ausente. Tsunade frunció el ceño. Bueno, eso es genial. Así que estamos lidiando con una entidad en su mayoría desconocida. ¿Tiene alguna información que podría ser útil? Conan sabía que Tsunade no estaba enojada con ella. Ella entendió eso. Pero el tono en la voz del Hokage, la dura cualidad que poseía, todavía la hizo estremecerse. Puedo decirte que Zetsu siempre ha trabajado con Tobi, uno de los miembros de Akatsuki. Ella frunció. Tobi es simplemente un alias, sin embargo. El que usa ese nombre es en realidad Madara Uchiha. Sus palabras enviaron a todos los que habían estado presentes en estado de shock. Un silencioso silencio cayó sobre la multitud. Fue como una onda. Conan prácticamente podía sentir el miedo de ellos. Madara está muerta, dijo Tsunade con determinación. Tiene que serlo. Mi abuelo lo mató. Conan negó con la cabeza. No sé qué decirte. No sé si el primer Hokage simplemente pensó que había matado a Madara, o si la persona que se hace llamar Madara es una impostora. Solo sé lo que me han dicho. Tobi llama a él mismo Madara, y él es innegablemente hábil. También tiene el Sharingan. Puedo dar fe de eso, agregó Kakashi. Cuando lo enfrentamos en el bosque, vi su Sharingan. Tsunade interrumpió el susurro asustado que estalló. Vamos bajo la suposición de que él es Madara Uchiha. ¿Crees que él está aquí? Difícil de decir, admitió Conan. A él no le gusta pelear a menos que sea necesario. En todo caso, diría que deberíamos preocuparnos más por el objetivo de Zetsus para atacar. ¿Su objetivo? Sakura preguntó. Zetsu nunca ha sido un luchador, explicó Conan. Su talento siempre ha estado en el espionaje. Incluso si tiene habilidades extrañas que yo no había visto hasta ahora, todavía es débil. Un ataque a este nivel no derrotará a Konoha, lo que significa que hay otra razón para que él ataque. Todos se callaron. Conan también creció introspectivo mientras intentaba deducir el verdadero propósito del Zetsu para estar allí. A decir verdad, no parecía haber muchas razones para que él estuviera allí. Sí, actualmente estaba sembrando el caos, pero ahora que todos sabían a qué atenerse, derrotarlo sería un asunto bastante simple. Entonces, ¿por qué iba a hacer algo como esto, atacar cuando no había ningún propósito, crear pánico cuando no había ninguna razón, a menos que su razón sea causar una distracción? Okage-sama. ¿Dónde está Fu? Conan preguntó. Fu. Tsunade frunció el ceño. Ella debería estar en el clan Aburame, terrenos, sus ojos se agrandaron cuando comenzó a ladrar órdenes. Kakashi. Sakura. Ve a los terrenos del clan Aburame y encuentra a Fu. Sí, Tsunade-sama. Los dos dijeron a la vez. Iré con ustedes dos, dijo Conan, solo para que Tsunade no estuviera de acuerdo. En realidad, me gustaría que estuvieras aquí. Necesito que ayudes a coordinar nuestras defensas, ya que conoces mejor a los miembros de Akatsuki. Con todo respeto, Okage-sama, hay poco que pueda hacer para ayudar. Zetsu aparentemente ha estado ocultando varias habilidades de las que no sé nada. Sin embargo, incluso si mi conocimiento de Zetsu ya no es confiable, mi conocimiento de quien esté trabajando mientras Zetsu nos distrae será. Verdaderamente solo había una persona que podría haber estado atacando en este punto. Kisame. Todos los demás estaban muertos, Naruto los había matado. Tsunade debatió consigo misma por un momento, luego suspiró de mala gana y asintió. Muy bien. Ve y ayuda a Kakashi y Sakura. Si la persona que persigue a Fu es quien creo que es, necesitarán ayuda de todos modos. Estoy a tu disposición, Okage-sama. Bueno. Tsunade aplaudió. Está bien, gente. Hagámoslo. Shox Fu y Tatsuma dejaron de correr después de llegar a una zona boscosa.
Los árboles cubrían casi cada metro cuadrado, y los arbustos corrían bajo sus pies. Probablemente estaban en uno de los campos de entrenamiento atípicos que rodeaban la circunferencia de Konoha. Hundiéndose en el suelo, Fu sintió que todo su cuerpo temblaba de cansancio, miedo y culpa. Lo siento, susurró. Tatsuma, que había estado parada cerca de un árbol y liberando una corriente constante de insectos, se volvió hacia ella. ¿Perdón por qué? Por lo que sucedió. Muto y Shikuro murieron por mi culpa. Llevando sus piernas hacia su pecho, Fu envolvió sus brazos alrededor de ellas e intentó ignorar la forma en que su cuerpo temblaba. Todo esto es mi culpa. Si nunca hubiera venido a Konoha, esto no habría sucedido. Las gafas de Tatsuma brillaban bajo la luz tenue que atravesaba el dosel. Él inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras, luego se volvió hacia el árbol y continuó liberando insectos. Nosotros Aburame ejecutamos la lógica, dijo después de un tiempo. Un Aburame nunca actuará según sus emociones. La mente colmena de nuestros insectos no nos lo permite. Quizás, más que cualquier otro shinobi en Konoha, entendamos lo que significa ser una pequeña parte de un todo mayor. Entiendo eso, también entendemos que las cosas suceden en la guerra, cosas que no esperamos, cosas que no queremos. La gente muere. Los seres queridos están perdidos. Como un Aburame, lo sabemos, y aceptamos esto, que es la razón por la cual honestamente puedo decir que lo que pasó aquí no es tu culpa. Fu levantó la vista en estado de shock. Pero, si nunca hubiera venido a Konoha, entonces Konoha finalmente habría sido atacada de todos modos, dijo Tatsuma. Si no fuera por Naruto Namikaze, entonces porque nos hubiéramos opuesto a la gente que se hacía llamar Akatsuki de todos modos. Esto iba a ocurrir tarde o temprano. Fue solo una desgracia lo que sucedió mientras estuviste aquí. Fu no sabía si Tatsuma estaba tratando de hacerla sentir mejor, o si esos eran sus verdaderos pensamientos. Debido a que su rostro estaba completamente cubierto, y las partes de su rostro que se veían no revelaban nada, ella nunca supo en qué estaba pensando. Sin embargo, ella estaba agradecida por sus palabras. «Au, ¿no es este un momento conmovedor?», sonó una voz burlona a su alrededor. Fu se puso rígido mientras Tatsuma dirigía sus insectos hacia un área cercana a su posición. Los insectos pululaban por allí, pero fueron destruidos por varias balas de agua que chocaron contra ellos. Un gran objeto, una espada, salió disparado de detrás de un gran arbusto. Dejado con poco tiempo para prepararse, todo lo que Tatsuma podía hacer era crear una pared de insectos. Poco sirvió. La espada destrozó a los insectos y se estrelló contra Tatsuma, que gritó de dolor cuando las vendas se rompieron y las púas sobresalieron del arma. Mientras la sangre corría por su cuerpo, la espada parecía pur. Jij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 i. Tatsume intentó sacar la espada, pero en el momento en que tocó la manija, estallaron picos, atravesándola con sus manos. Tatsuma gritó cuando las protuberancias pasaron por sus palmas y por el dorso de sus manos. El ronroneo también se hizo más fuerte, entonces, sin previo aviso, la espada se envolvió alrededor de Tatsuma, y una gran boca apareció en su punto. Fu no pudo hacer nada más que sentarse allí, aterrorizado cuando la espada se aferró a la cabeza de Tatsuma, y luego comió lentamente el resto de su cuerpo. Ella tembló mientras la sangre salpicaba el suelo. Su respiración se volvió tan dura que podría haber estado hiperventilando. La espada, hinchada por haber comido a alguien, ronroneó de manera satisfactoria y soltó algo que sonó como un eructo. Riéndose, Kisame se arrodilló y levantó su espada por el mango. ¿Cómo estuvo sameada? ¿Fue bueno comer? Jijijijijiji. Bien. Me alegra que estés satisfecho. De pie hasta su altura total e intimidante, Kisame sonrió a Fu. Supongo que es hora de lidiar con el chorro. Creo que debería cortarle las piernas para que ya no pueda escapar. Antes de que Kisame pudiera acercarse más a Fu, varios cientos de shuriken hechos de papel cortaron el espeso follaje. Kisame trajo a Sameada, bloqueando sus signos vitales con la espada grande. Varios shuriken todavía penetraban su carne, golpeando sus muslos, brazos y estómago. La sangre corría por las heridas, pero Kisame parecía despreocupada. Bueno, ahora, comenzó Kisame con una sonrisa mientras varias personas aterrizaban en el claro. Nunca esperé verte de nuevo, Conan. Parado de manera protectora antes de Fu estaba Conan, Kakashi y Sakura. Shox Naruto se secó el sudor de su frente mientras miraba el sol de la tarde. Era mediodía. El sol se estaba acercando a él y a los demás mientras trabajaban.
A su alrededor, Konoha y Yuki Ninja buscaron sobrevivientes. No habían encontrado muchos, lo que se esperaba teniendo en cuenta la cantidad de daño que se había hecho a este lugar, pero habían encontrado algunos sobrevivientes. Naruto. La voz de Yujito lo alertó de su presencia. Se separarían hace un rato para cubrir más terreno. Mientras Naruto estaba preocupado por ella, Koyuki se quedaba al lado de la mujer en caso de que tuviera una recaída. Volviéndose hacia ella, Naruto vio que parecía sorprendentemente feliz por alguna razón. No podía haber muchas razones, y rápidamente dedujo que habían encontrado otro sobreviviente. Corriendo a su lado, tratando de mantener el ritmo con la mujer más atlética, estaba Koyuki. La reina parecía estar a punto de colapsar. En cualquier otra ocasión, Naruto se habría reído entre dientes. Yujito, dijo mientras la mujer en cuestión se apresuraba y lo agarraba del brazo. Naruto, encontramos un sobreviviente. Es Samui. Recordando a la joven con el busto anormalmente grande, Naruto permitió que Yujito lo arrastrara con ella. Viajaron sobre escombros, caminaron alrededor de estructuras masivas que se habían derrumbado, y corrieron sobre una vez pilares elevados que habían sido destruidos por el poder del Rinnegan, llegando eventualmente a una sección periférica de la aldea. No hubo tanta destrucción tan lejos. El ataque de Rinnegan que destruyó a Kumo había sido localizado en un solo punto. Sin embargo, había varios edificios que habían sido diezmados, destruidos y arruinados. Entre la pila de escombros, Yujito lo arrastró hasta donde Samui estaba siendo ayudado por varios ninjas médicos. Su piel estaba llena de cortes y magulladuras, y Naruto podía ver sangre goteando de su boca, haciéndolo creer que tenía una hemorragia interna. Cuando el ninja médico se cortó la camisa y revisó si tenía huesos rotos o órganos rotos, Naruto notó el lento subir y bajar de su pecho. Samui. Dijo Yujito mientras se arrodillaba junto a la mujer. El ninja médico ignoró su presencia y continuó trabajando. Samui, soy yo. Es Yujito. Samui no respondió. Naruto miró a Koyuki, quien lo notó y volvió la cabeza, adornando a él con una sonrisa triste. Naruto envolvió un brazo alrededor de Yujito, acercándola para mayor comodidad. Ella no se resistió a él. Su cuerpo se estremeció contra el suyo, haciéndolo inclinarse hacia adelante y besar su frente. No te preocupes, Yujito. Samui estará bien una vez que obtenga atención médica. Lo sé. Yujito giró en su brazo y enterró su cabeza en su cara. Gracias. Naruto no sabía por qué ella le estaba agradeciendo. No había hecho nada para agradecerle. De nada, dijo de todos modos. A veces, simplemente estar allí era suficiente para ganar las gracias de alguien. Shock Suiton Suiran no Jutsu. Suiton Suiran no Jutsu. Dos grandes tiburones irrumpieron en la existencia, sus formas idénticamente acuosas chocando entre sí y lanzando líquido por todas partes en un rocío brumoso. Conan, que estaba de pie varios metros cuando Kakashi y Kisame se enfrentaron, casualmente parpadeó ante la increíble demostración de destreza que el ninja de la copia estaba empuñando. Conozco el Sharingan de Itachi, pero esta es la primera vez que lo uso de cerca. Realmente es un dojutsu temible. Manejas el Sharingan bien para alguien que no es un Uchiha, felicitó Kisame mientras agarraba a Sameada por la empuñadura y lo hacía avanzar. Gracias. Kakashi saltó hacia atrás, evitando el ataque. Lanzó varios shurikens, que se abrieron de par en par de Kisame, que seguía corriendo, hasta que Kakashi tiró de los cables en sus manos y enredó al ninja desaparecido de Kiri. Viniendo de alguien que se asoció con Itachi, ese es un gran cumplido. Chidori. Los relámpagos viajaban a lo largo de los cables, chispeando y crepitando. Kisame gruñó, sus músculos se tensaron mientras se liberaba de los cables y saltaba hacia atrás. Sonriendo ampliamente, colocó a Sameada sobre su espalda y atravesó aún más sellos a mano. Suiton Dai Gran no Jutsu. Serpentinas de agua se juntaron rápidamente y formaron un enorme tiburón que era casi 10 veces más grande que el anterior. Empujando sus manos hacia adelante, Kisame le envió el tiburón a Kakashi, quien ya había completado sus propios sellos manuales y realizó impecablemente el mismo jutsu, negando así el ataque. Viendo su oportunidad, Conan lanzó varios shuriken de papel a Kisame, quien los vio venir y los despachó con Sameada. Sin embargo, esos shuriken no eran normales, y en el momento en que se encontraron con su espada, todos explotaron de manera espectacular. Kisame salió de la explosión, su piel ennegrecida pero no realmente quemada. Llevaba una sonrisa maníaca mientras corría hacia ella.
Casi me había olvidado de ti, Conan. Trató de destrozarla con Sameada, pero Conan ya había tomado el cielo. Las alas hechas de papel la llevaron hacia adelante. El viento silbaba en su oreja y hacía crujir su pelo. Antes de viajar demasiado alto, arrojó varias bombas de papel a Kisame, quien saltó hacia atrás mientras explotaban, despedazando el suelo. Raikiri. El sonido de un canto fuerte procedió a la aparición de Kakashi. Un relámpago cubrió su mano mientras se lanzaba hacia adelante, pisando la guardia de Kisame y hundiendo su puño reluciente en el pecho del tiburón, solo para que Kisame explotara en el agua, y para que el agua atrapara a Kakashi dentro de una cúpula. Kakashi estalló en humo y un tronco tomó su lugar, revelando que había usado la técnica de reemplazo. Karawini. Jeje, esto es muy divertido, dijo Kisame mientras él y Kakashi reaparecían a varios metros de distancia el uno del otro. Él atravesó una serie de sellos manuales. Hagamos esto aún más divertido. Suiton Daibakusui SHA. El agua salía de la boca de Kisame en grandes cantidades. El agua se elevó sobre todo, olas aplastantes que se ciernen sobre el bosque de Konoha como montañas imponentes. Conan sabía de esta técnica, y sabía que Kakashi no podría escapar de algo con este tipo de efecto de área amplia. Soplando hacia abajo, ella voló directamente hacia Kakashi y lo agarró justo cuando las olas amenazaban con aplastarlo. ¡Uom! Las olas golpearon contra el suelo. Varios árboles fueron aplastados debajo del agua, astillándose en miles de pedazos antes de ser arrastrados por la marea. Gracias por la ayuda, dijo Kakashi. De nada. Abajo, Kisame, que ahora estaba de pie sobre las olas aplastantes, tejió más sellos a mano. Sabiendo que lo que él había planeado no podía ser bueno, Conan se apresuró a ascender aún más. Si ella pudiera salir del rango de sus técnicas, Suir Sameodori no Jutsu. Oh no. Conan sintió pánico cuando una cúpula de agua la envolvió a ella y a Kakashi. La gran cúpula se expandió rápidamente. Ella se sintió atrapada dentro de la cúpula. No solo no podía respirar, sino que debido a que sus alas estaban hechas de papel, rápidamente se empaparon y se rompieron. ¿Qué hago ahora? Esta no fue una buena situación. Todos sus jutsu estaban basados en papel, pero el papel era inútil a menos que se preparara con anticipación como la técnica que recibió Madara. Esta técnica, que fue controlada por Kisame, la dejó indefensa. Kakashi golpeó su hombro, atrayendo su atención y señalando algo. Conan miró hacia donde él apuntaba y sintió que su preocupación aumentaba. Kisame corría hacia ellos, y su apariencia era muy diferente de lo que ella recordaba. Su piel azul había adquirido una palidez grisácea. Las aletas grandes cubrían la parte posterior de sus brazos, y sus manos eran palmeadas y con garras. Higgs corrió a lo largo de su trapecio. Su cabeza ya no tenía la forma de la de un humano, pero era larga y elegante, casi como un verdadero tiburón. Una cola larga sobresalía de su cóccix. Sameada no estaba en ninguna parte. Él está fusionado con Sameada. Esto no es bueno, él nos tiene en completa desventaja. Kisame cerró la distancia. Ella y Kakashi se alejaron nadando, pero su cola se estrelló contra Kakashi, a quien debió haber considerado una amenaza mayor. Afortunadamente, Kakashi todavía parecía capaz de usar jutsu. Se reemplazó con otro registro. Mirando a su compañero actual, señaló a Kakashi, y luego al otro lado de la prisión de agua. Kakashi debe haber entendido lo que ella quería. Él asintió, y se separaron y viajaron en direcciones opuestas. Después de un momento de vacilación, Kisame persiguió a Kakashi. La técnica de la prisión de agua que Kisame estaba usando tenía una flagrante debilidad. Una vez que se activó la técnica, alteró su posición para reflejar la dirección de los movimientos de su usuario, en este caso, Kisame. Si bien esto fue grandioso para batallas uno contra uno, no fue tan bueno cuando había dos o más oponentes. Kisame solo podía seguir a una persona, lo que significaba que si ella y Kakashi se separaban, sería más fácil que uno de ellos escapara. Después de eso, podrían romper la técnica desde el exterior. Los pulmones de Conan ardieron mientras nadaba hacia el borde de la técnica. Ella ya había estado dentro de esa prisión de agua durante lo que debieron haber sido 60 segundos, y se estaba quedando sin oxígeno. Su visión se estaba volviendo borrosa, sus brazos se sentían como si los pesara el plomo, y sus piernas se estaban cansando. Solo un poco, más lejos. Con un grito de asombro, Conan salió de la prisión de agua. Ella aterrizó en el suelo, doblando las rodillas para absorber el impacto. Levántate, se volvió para ver la cúpula de agua.
Realmente fue una cosa masiva. No sabía qué tan grande era, pero a juzgar por su observación, diría que tenía al menos 1 kilómetro de circunferencia. ¿Cómo destruyo una técnica como esa? Conan-san. Sakura la llamó. Conan se dio vuelta para ver a la chica de cabello rosado que bajaba de un árbol. Sakura. ¿Dónde está Fu? Ella está con Tsunade-sama y Shizune-san, dijo Sakura, jadeando. ¿Cuál es esa técnica? ¿Y dónde está Kakashi? Kakashi-san actualmente está luchando contra Kisame dentro de esa técnica. Conan volvió a la cúpula de agua. Necesitamos encontrar alguna forma de destruir esta cúpula, sin embargo, carezco del poder necesario para tal esfuerzo. Ella podría haber sido capaz de destruir la técnica si usaba un montón de bombas de papel, pero no había garantía de que eso funcionaría. Mientras que las bombas creaban una fuerza increíble, especialmente cuando se usaban junto con varias cientos de otras bombas, el agua se mantenía unida por el chakra de Kisame. Además, instalar suficientes bombas de papel para demoler esa técnica llevaría tiempo. No tenían tanto tiempo. Entonces, tienes que destruir esa prisión de agua de alguna manera, murmuró Sakura, su expresión pensativa. ¿Crees que puedes volar sobre la cúpula? Conan no sabía si ella podría. ¿Funcionaría su papel, o estaba demasiado mojado? Girando la cabeza, canalizó su chakra y formó un par de alas de papel en su espalda. Agitarlos experimentalmente produjo resultados decentes. Sus alas estaban mojadas, pero parecían estar en buen estado. Debería poder hacerlo, anunció, agarrando a Sakura y despegando en el aire. Sus alas se sentían pesadas, y el peso adicional de Sakura no ayudó a ninguna. Conan canalizó más chakra en sus alas, endureciéndolas aún más, permitiéndole ascender más. No pasó mucho tiempo antes de que flotaran sobre la gran cúpula de agua. Conan podía ver a Kakashi batallando con Kisame. Hasta el momento, el ninja de la copia logró mantenerse con vida a través del uso judicial de su Sharingan, pero tuvo que quedarse sin aliento. Ella podía ver que sus movimientos se estaban volviendo perezosos. ¿Qué hago ahora? Conan le preguntó a Sakura. Suéltame. ¿Qué? Dije que me dejes. Suelta y me ocuparé del resto. Conan no sabía lo que Sakura tenía en mente. Ella debe haber estado loca por idear un plan como este. Sin embargo, no era como si tuvieran otros planes. Conan soltó a Sakura, que cayó en picado hacia la esfera de agua como una roca. La chica de cabello rosado levantó su puño. ¿De verdad planeaba golpear esta cosa? Shanaro. Ella era, al parecer. Conan solo pudo parpadear cuando Sakura gritó un extraño grito de batalla y golpeó con su puño la cúpula de agua. Ella esperaba que la joven mujer simplemente se hundiera en el agua. Lo que sucedió después la sorprendió. Comenzar desde el punto de impacto y extenderse por toda la prisión fue una gran ola. La cúpula pronto comenzó a ondular. Entonces, sin previo aviso, todo explotó. El agua voló por todos lados. Conan cerró los ojos cuando fue golpeada en la cara con suficiente agua para ahogar a un dragón. Sus alas, completamente empapadas, no pudieron permanecer unidas y se rompieron. Mientras caía, canalizó chakra a sus piernas y pies, suavizando la caída para que no se rompiera las piernas. Mirando a su alrededor, vio a Sakura parada en el suelo, su puño aún extendido en la posición de golpe. Kisame y Kakashi también estuvieron allí. El ninja de Akatsuki se quedó estupefacto al ver que su técnica se destruía, y su cara de tiburón se transformó en una expresión de asombro. Por otro lado, Kakashi parecía bastante orgulloso. Fue un buen golpe, Sakura, felicitó. Te gracias, Kakashi-sensei, dijo Sakura con un suspiro cansado. Ella destruyó una de las técnicas más poderosas de Kisame con un solo golpe, pensó Conan en estado de shock. Verdaderamente, la generación más joven de shinobis era bastante temible. No esperaba eso, murmuró Kisame. Eres bastante fuerte, pequeña señorita. No pensé que estuvieras empacando tanto poder. He sido entrenado por la misma Tsunade-sama. Sakura soltó un bufido. Ella debe haber usado la mayor parte de su chakra. No me subestimes, debidamente señalado. Conan, Kakashi y Sakura rodearon a Kisame, que no pareció molestarse en absoluto. De hecho, tenía una sonrisa bastante amplia, lo que hacía que su actual apariencia de tiburón fuera aún más aterradora. A pesar de esto, Conan confiaba en que podrían vencerlo. Su mejor técnica acababa de ser destruida, y ahora era 3 contra 1. Incluso para alguien con las monstruosas reservas de Kisame, esta sería una batalla muy rendida.
Kisame, dijo una voz cuando una criatura negra apareció del suelo. ¿Zetsu? Conan se sorprendió al ver a Zetsu sin su mitad blanca, pero si la mitad blanca, de hecho, se había dividido como parecía, entonces tenía sentido que la mitad negra estuviera sola. ¿Qué quieres, Zetsu? ¿No ves que estoy ocupado? Puedo ver que, sin embargo, ya no hay necesidad de luchar más. Ya hemos logrado nuestro objetivo. TCH, entonces ya nos vamos, ¿verdad? Kisame parecía molesto, pero resignado. Bien, bien. Me divertí mucho, así que supongo que podemos salir. Dices eso como si fuera a dejarte ir, dijo Kakashi. Sin embargo, no era el Kakashi enfrente de Kisame, sino el que estaba directamente detrás de él. Raikiri. Kakashi sumergió su mano cubierta de relámpagos en la espalda de Kisame, pero en lugar de salir sangre de la herida, era agua. El Kisame que él había matado se dispersó en un charco, que Conan dedujo que provenía de los restos de la prisión de agua. No te preocupes, copia ninja. Terminaremos esta batalla más tarde, la voz de Kisame hizo eco a su alrededor. Espero que lo estés esperando tanto como yo. El silencio reinó en el claro por un momento. Entonces Kakashi suspiró, rompiendo el silencio mientras colocaba su banda para la cabeza sobre su ojo Sharingan. Parece que esta batalla terminó en un empate, dijo. Conan tuvo la sensación de que Kakashi había estado esperando eliminar a Kisame, no es que no pudiera entender por qué. ¿Qué debemos hacer ahora? Preguntó Sakura. Volveremos a Konoha y los ayudaremos a ahuyentar a los Zetsus blancos. Ellos comenzaron a moverse. Debido a que Kakashi había usado mucho chakra, no viajaron tan rápido como pudieron. El drenaje de sus reservas debe haber sido fenomenal. Los Wite Zetsus probablemente ya se hayan retirado todos por ahora, dijo Conan. Zetsu le dijo a Kisame que habían completado su objetivo. Me pregunto qué quiso decir con eso. Sakura preguntó. Ni Conan ni Kakashi le respondieron. Querían saber lo mismo. Shocks cuando Conan, Kakashi y Sakura regresaron de luchar contra Kisame, fue para descubrir que la batalla ya había llegado a su conclusión. Lo que estaba sucediendo ahora era simplemente limpiar. La batalla no había causado mucho daño colateral. La mayoría de los edificios todavía estaban completamente intactos, algunos incluso eran prístinos. Lo que el shinobi de Konoha tenía que hacer no era ayudar con las reparaciones, sino localizar los cadáveres de los ninjas y los civiles que habían sido personificados por los Zetsus blancos. Desafortunadamente, hubo muchos de ellos. Conan estaba en la oficina del Hokage con Tsunade y varios otros. Había decidido prestar ayuda ofreciendo al Hokage toda la experiencia que pudiera. No fue mucho. Zetsu aparentemente tenía más poderes y habilidades de los que ni ella ni Nagato conocían, lo que significaba que Akatsuki estaba incluso más dividida de lo que había supuesto. Ahora se le estaba haciendo evidente que ella y Nagato habían sido simplemente herramientas para Madara. Aunque ella no sabía cuál era su propósito final, entendió que probablemente no era el objetivo que Nagato estaba buscando. Esta situación se ha vuelto aún más difícil de entender. Varias personas llegaron a la oficina, ninja que había estado ayudando con la limpieza. Conan no los reconoció, pero eso no fue sorprendente. Estado, dijo Tsunade mientras mantenía los dedos entrelazados frente a ella, como si tratara de protegerse de más malas noticias. Hemos localizado los cuerpos de más de 2000 civiles y 1500 shinobi, aunque las cifras parecen estar en aumento. Teniendo en cuenta que hubo un total de 5000 civiles que desaparecieron, las posibilidades son buenas de que tendremos más de 8000 bajas. Ya veo. Conan se preguntó si la mirada de dolor que Tsunade llevaba estaba siendo reflejada en su propia cara. Lo que sucedió fue horrible, y había muy poco que pudieran hacer para recuperarse ahora, especialmente después del incidente de Kumogakure. Se preguntó, casi distraídamente, si este desastre hubiera sucedido si Naruto hubiera estado presente. No creo que hubiera mucho que incluso él podría haber hecho. Naruto era un excelente luchador, pero no tenía ninguna capacidad de sensor. Aunque su modo sabio podría haber sido capaz de distinguir las firmas de chakra, pero no tener ninguna capacidad de detección propia, no estaba segura de si incluso eso hubiera funcionado. Por favor, manténganme informado de cómo va la búsqueda, dijo Tsunade después de varios largos momentos de silencio. Sí, Hokage-sama. Cuando el hombre salió de la habitación, Tsunade golpeó la mesa con el puño. Maldita sea. Eso Akatsuki realmente nos jugó a los tontos esta vez. Conan sintió que la culpa la golpeaba como un jutsu terrestre al intestino.
Ella una vez había sido miembro de Akatsuki. Lo siento, se disculpó. Tsunade gruñó mientras arreglaba su escritorio. No es tu culpa. Este tipo de situación hubiera sorprendido a cualquiera, dijo, aunque Conan sintió que Tsunade, de hecho, la culpaba por lo sucedido. Podría haber sido su propia conciencia culpable jugando bromas sobre ella, pero podría haber jurado que la voz de Tsunade la estaba incriminando, como diciendo, realmente es tu culpa. Deberías haber sido más proactivo. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, no te preocupes, me aseguraré de hacértelo saber. En este momento, sin embargo, todo lo que hacemos es contar el número de bajas. Conan no dijo nada. Tocando el kunai en su bolsillo, deseó más que nunca que Naruto nunca se hubiera ido para esa misión a Kumo. Incluso si lo que sucedió aquí fuera inevitable, se habría sentido mejor si hubiera estado con ella. Okage-sama. Un ninja Konoha se precipitó por la puerta, sin aliento. Parecía que había cruzado la totalidad de Konoha para llegar allí. ¿Cuál es el problema ahora? Tsunade preguntó con el ceño fruncido. Es Sasuke Uchiha, señora, jadeó el shinobi. Está desaparecido de su celda. Shocks en total, habían encontrado 2,365 sobrevivientes. Considerando que Kumogakure una vez se jactó de tener una población de aproximadamente 100.000, 2,365 no era tan grande. Pero cuando Naruto tuvo en cuenta la cantidad de destrucción, probablemente tuvieron la suerte de encontrar tantas. Kumo no acababa de ser destruido. Había sido aniquilado. La misma cordillera en la que se había construido había desaparecido. El hecho de que hubiera sobrevivientes fue un milagro. Se habían visto obligados a cavar en las profundidades de los escombros de la cordillera para localizar a cualquiera. Naruto había hecho un uso liberal de sus clones de sombra para ayudar en esta tarea. Mientras que algunos sobrevivientes habían estado cerca de la superficie y se habían encontrado fácilmente, había tantos que habían sido enterrados debajo de toneladas de rocas y tierra. La montaña se había derrumbado de tal manera que había creado bolsas de espacio donde la gente no había sido aplastada. Bajo su dirección, Konoha había construido una base temporal estacionada a las afueras del pueblo. Habían construido varias tiendas de campaña para que los ciudadanos durmieran. También había tiendas médicas para el ninja médico, que había estado trabajando todo el día atendiendo a los heridos. Naruto se sintió casi fuera de lugar. Quería hacer más por la gente de aquí, pero no había nada más que pudiera hacer. Él no era un ninja médico. Casi lo único para lo que era bueno en tiempos como estos era el trabajo manual. Caminando entre las tiendas, Naruto continuó moviéndose hacia atrás, hasta que llegó a una tienda específica. Apartó la aleta y entró. Al igual que todas las tiendas, esta era desnuda. Contenía solo una pequeña cama que descansaba en un lado de la habitación. Ya había 3 personas adentro. Yujito, Koyuki y Samui. De los 3, solo 2 eran conscientes. ¿Cómo está Samui? Preguntó Naruto mientras caminaba hacia ellos. Todavía está inconsciente, dijo Yujito en voz baja, sin levantar la vista de la otra rubia. Naruto se dio cuenta de que estaba pasando sus manos por el cabello de Samui. Aunque me dijeron que despertará pronto. Eso es bueno. Naruto miró a Koyuki, quien le llamó la atención y negó con la cabeza. Él suspiró, se acercó a Yujito y le puso una mano en el hombro. ¿Te sientes culpable por lo que pasó aquí? Yujito no respondió al principio, y no se apresuró. Él la dejó tomarse el tiempo para formular una respuesta, sabiendo que sus sentimientos en este momento deben haber sido contradictorios y mezclados con odio hacia sí mismo. Sé, en mi cabeza, que no podría haber hecho nada, incluso si hubiera estado aquí, dijo al fin. Lo entiendo, pero al mismo tiempo, tu corazón te está diciendo que deberías haber estado aquí y haber hecho algo, finalizó Naruto cuando Yujito se detuvo. Ella no dijo nada, pero su silencio era más revelador que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Sentada junto a ella, colocó una mano sobre su mano libre. Él no dijo nada. No había nada que él pudiera decir para hacerla sentir mejor. Él podría haberle dicho que no era su culpa, que no podría haber hecho nada, pero eso no habría cambiado cómo se sentía. Yujito sabía que ella no era responsable. Sin embargo, a veces, solo porque alguien sabía eso en su cabeza, eso no significaba que la culpa, la sensación de ser responsable, desaparecería. NNNGGG, un gemido hizo que los 3 giraran la cabeza. Samui se movió. Lentamente, sus ojos se abrieron, revelando iris azules nublados. Ella parpadeó varias veces más.
La mujer miró a su alrededor, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera examinando su entorno, antes de aterrizar sobre Yujito. Yujito, Samui, susurró Yujito, su voz llena de emoción. Las lágrimas picaron sus ojos. Estoy tan contento, ¿estás bien? Yo estaba, cuando descubrí lo que le sucedió a Kumo, Kumo. Samui susurró. ¿Qué le pasó a Kumo? Yujito abrió la boca, luego la cerró igual de rápido. Lo intentó de nuevo, solo para obtener los mismos resultados. Samui, afortunadamente, pareció darse cuenta de lo que estaba tratando de decir. Debería haber sabido que esto sucedería. ¿El Raikage todavía está vivo? Yujito no dijo nada. Ya veo. Samui cerró los ojos por un momento, su cara grabada en una expresión que incomodaba a Naruto. Parecía que estaba vislumbrando algo que ella no debería haber visto. Naruto podía sentir que Samui estaba a punto de perderlo. Yujito también pareció contener sus lágrimas. Miró a Koyuki, en silencio buscando su consejo. Ella inclinó su cabeza hacia la puerta, luego hizo un gesto hacia ellos mismos. Naruto tomó la indirecta. Yujito, dijo, inclinándose para hablar suavemente en su oído. Yuki y yo vamos a salir para ver cómo están los demás supervivientes. ¿Van a estar bien para estar solos? Yujito volvió la cabeza. Ella le dio una sonrisa acuosa antes de inclinarse para besarlo en la mejilla. Estaremos bien. Gracias. Arrebatándola con una última sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora, Naruto cogió a Koyuki de la mano y la llevó afuera. Varios segundos después de que la aleta se cerrara detrás de él, el sonido de gemelas desesperadas resonó desde el otro lado. Colocó un sello silenciador sobre la tienda. Lo que sea que sucedió allí no era asunto de nadie, sino de Yujito y Samui. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Caminaron a través de la serie de tiendas de campaña, viendo cómo Konoha y el ninja Yuki atravesaban la pequeña área haciendo lo que podían para aligerar la carga de los supervivientes de Kumo. Varios saludaron o se inclinaron ante ellos cuando pasaron. Una línea de personas se podía ver a varios metros de distancia. Los refugiados de Kumo que estaban conscientes. Aunque llevaban platos de comida, cortesía de los chefs de Koyuki, sus expresiones permanecieron abatidas. ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas desplazadas? Koyuki le preguntó a Naruto. Estaba agradecido por la oportunidad de hablar. No estoy seguro todavía, admitió Naruto. Ciertamente no podemos hacer nada, lo que significa que tendremos que ver si hay naciones dispuestas a acogerlos. No me importaría dejar que vengan a Konoha, pero tendré que aclarar eso con el Hokage. Especialmente porque hay mucha gente. Si solo fuera uno, dos o incluso 100, no habría habido un problema al trasladarlos a Konoha. Sin embargo, con 2,365 sobrevivientes, eso fue demasiado para considerar la reubicación sin decidir sobre otros factores que vendrían con un aumento de población tan grande. En primer lugar, estaría el tema de la vivienda. Con tantos refugiados, tendrían que encontrar un lugar para que todos se queden. Esto estaba en la parte superior de cosas como provisiones y varios otros temas, uno de los cuales fue hacer que todos ellos se sometieran a un análisis psicológico para ver si alguien podía estar sufriendo de TEP u otras enfermedades mentales debido a trauma y estrés. Había mucho más que considerar que simplemente deberíamos o no deberíamos. La tierra de nieve podrá llevar a algunos de los refugiados, dijo Koyuki. Ahora que tenemos los generadores de calor, no nos faltan suministros. Recientemente hemos avanzado en el estudio de la agricultura y tenemos un excedente de alimentos, particularmente arroz. Lo hablaré con mis asesores para ver cómo muchos que podemos tomar sin poner tensión en nuestros recursos. Y voy a ver si le pregunto a Tsunade-sama si podemos dejar descansar a Konoha, dijo Naruto. Se detuvieron varios metros fuera del campamento. Se giró hacia Koyuki y deslizó sus brazos alrededor de su cintura, acercándola. A cambio, ella colocó sus brazos alrededor de su cuello. Sosteniéndola así, Naruto disfrutó de la manera en que se sentía en sus brazos. Lo único que lamentó fue que llevaba tantas prendas que no podía sentir la curvatura ágil de su cintura. Gracias por hacer esto, dijo, presentándola con una sonrisa suave. Koyuki negó con la cabeza. Sabes que estoy más que feliz de ayudar. Lo que sucedió aquí es una tragedia, pero sería aún más trágico si los que estamos en posición de ayudar no hiciéramos nada. Hablado como un verdadero daimyo. Naruto se inclinó mientras Koyuki levantaba la cabeza y se ponía de puntillas. Cerrando lentamente sus ojos, lo último que vio Naruto fue Koyuki haciendo lo mismo. Naruto Taicho.
Sonó una voz, causando que él y Koyuki se apartaran como si hubieran estado parados al lado de una bomba de papel. ¿Qué es eso, Izumo? Preguntó Naruto, ocultando su ceño fruncido. Acabamos de recibir una carta de Konoha. Está dirigida a usted, dijo Izumo, tendiéndole una carta. Frunciendo el ceño, Naruto tomó la carta y desabrochó el broche que lo mantenía cerrado. Leyendo el contenido, sintió una súbita sensación de agotamiento dentro de él. ¿Qué pasa? Koyuki preguntó. En respuesta, le tendió el pergamino a Koyuki. Técnicamente fue una brecha en el protocolo revelar algo que era solo para él, pero dado que todos lo sabrían pronto, él no vio el problema. Koyuki leyó el pergamino y se quedó sin aliento. Parece que Konoha tuvo algunos problemas mientras estábamos afuera. Naruto tenía una sonrisa sin alegría. Shocks ellos se habían reunido. Pain miró a la gente que había venido a petición suya. Vio las diademas de numerosas aldeas shinobi. Takigakure, Hetsugakure, Oshigakure, Ishigakure, Shimogakure y muchos otros. Todos lo miraban, esperando que les informara por qué había pedido esta reunión. Estaba parado en el balcón de su cuartel general en Amegakure. La lluvia no fue mala ese día. Lo había detenido para esta reunión, aunque eso no significaba que no estuviera atento. Sus ojos vieron más de lo que cualquiera podría haber esperado. Desde la fundación de las aldeas escondidas, 5 pueblos en particular se han mantenido en la cima, comenzó Pain. Konoha, Kumo, Kiri, Iwa y Suna. Estas 5 aldeas, que han sido conocidas como las 5 mejores aldeas escondidas, no solo se han mantenido en la cima, sino que han pisoteado las aldeas más pequeñas, como la tuya, a pie. Pain hizo una pausa, escuchando la forma en que el shinobi abajo de él murmuró. Estaban descontentos. Eso era bueno. Durante décadas, las aldeas escondidas menores han sido pisoteadas por las guerras libradas por las 5 grandes naciones. Hemos sufrido más bajas que cualquier otra persona, no porque participáramos en sus guerras, sino porque estábamos en el camino. Personas han sido asesinadas, atrapadas en el fuego cruzado entre las despreocupadas aldeas shinobi que hablan de paz pero hacen la guerra. El murmullo de descontento creció. Podía verlo en sus caras, la ira en su situación, su ira en las 5 grandes naciones. Convertiría esa rabia en una hoguera de odio, y luego forjaría ese odio en una espada, que esgrimiría en las 5 grandes naciones. Sin embargo, el tiempo de las 5 grandes naciones está llegando a su fin. Hace menos de una semana, destruí Kumogakure no Sato. Su proclamación no fue recibida con silencio, sino con más susurros. Sin duda ya lo sabían. Si un hombre puede destruir una sola aldea escondida, entonces, ¿qué podría hacer un ejército? Si una persona puede vencer a una de las naciones más poderosas de la historia, ¿qué podríamos hacer si todas las aldeas menores fueran prohibidas? Podía ver la forma en que respondían a sus palabras. Algunos asentían, otros parecían contemplativos, todavía no a bordo pero dispuestos a escuchar. Eso estuvo bien. Para el final de esta noche, todas estas personas se unirían a él o morirían. Shock Shibuki nunca podría haber imaginado que sucedería algo como esto. A diferencia de los demás, que habían sido arrastrados por la euforía que las palabras de Pain habían causado, él estaba lo suficientemente tranquilo como para entender que este hombre solo hablaba a medias verdades. Era cierto que las 5 grandes naciones a menudo libraban la guerra. También era cierto que las naciones y pueblos menores a veces estaban atrapados en estas guerras. Sin embargo, así como había 2 lados en cada moneda, también había otro lado de esta historia. Mientras las grandes naciones emprendieron la guerra, también ayudaron a las aldeas más pequeñas, llegando incluso a arriesgarse por la seguridad de aquellos con quienes estaban aliados. La alianza de Takigakure con Konoha fue un excelente ejemplo de esto. A pesar de haber enviado una vez un asesino después de su primer Hokage, Konoha había ayudado a su pueblo muchas veces en el pasado, especialmente recientemente. Por supuesto, los otros no estaban interesados en escuchar esta verdad. Solo les importaba lo que esto significaba para ellos. Prestigio. Poder. Muchas naciones más pequeñas querían el poder que ejercían las 5 grandes naciones. Cuando Pain terminó su discurso, pidiendo a los reunidos que se unieran a él en su cruzada justa para aplastar a las 5 grandes naciones, se escuchó una ovación estridente de todos los presentes, todos excepto Shibuki. Necesito advertir a Konoha sobre esto. Después del discurso de Pain, Shibuki viajó a su hotel, que era donde se alojaban todos los shinobis extranjeros.
Él los ignoró mientras hablaban en tonos de excitación silenciosa. Todas estas personas fueron tontos. Una persona como Pain claramente no se preocupaba por las otras naciones. Cualesquiera que fueran sus planes, cualquiera que fuera su objetivo, estaba claro para Shibuki que solo estaba utilizando naciones menores para sus propios fines. Entrando en su habitación, Shibuki rápidamente empacó todas sus pertenencias. Los dos ninjas que había traído con él estaban vigilantes a su lado. ¿Nos vamos tan pronto? Ir preguntó. Era un hombre alto y uno de los Jonin más fuertes de su pueblo. Shibuki también confió en él con su vida. ¿No despertaría la sospecha de que nos vayamos temprano así? Podría, admitió Shibuki. Pero si no nos vamos ahora e informamos a Konoha sobre lo que está sucediendo, es posible que nunca tengamos otra oportunidad. ¿De verdad deberíamos informar a Konoha sobre esto? Preguntó el otro Jonin que había traído. ¿No sería mejor si no les informamos? Shibuki hizo una pausa. Lentamente, se volvió hacia Kegon, cuya cara permanecía impresionantemente en blanco. No se enojó, pero consideró las palabras de Kegon como lo que eran. ¿Qué crees que pasaría si fuéramos a la guerra con las 5 grandes naciones? ¿Te refieres a las 4 grandes naciones?, señaló Kegon. Kumogakure ha sido destruido. Nuestros espías lo han confirmado. Muy bien. ¿Qué pasaría si fuéramos a la guerra contra las 4 naciones restantes? Kegon tomó varios momentos para considerar la pregunta. Me imagino que muchos de nosotros terminaríamos siendo destruidos en la lucha. Además, sería incluso peor para nosotros, porque nuestro Jinchuriki está bajo la custodia protectora de Konoha, que actualmente tiene poderosos shinobis como Tsunade Senju y Naruto Namikaze. Eso es correcto. Nuestra posición es insostenible. Incluso si estaba de acuerdo con Pain, que yo no, nuestro pueblo sufriría mucho. Además, este hombre que se hace llamar Pain es miembro de Akatsuki. No solo ataque de Akatsuki nuestro pueblo a tratar y secuestraron a Zu, pero también reclutaron a Kakazu, el ninja desaparecido más vilipendiado de nuestra aldea. Kegon y R se pusieron rígidos ante el nombre. Kakazu fue uno de los mayores fracasos de su pueblo, un shinobi que había prometido mucho pero fue exiliado después de no haber matado al primer Hokage. Mucha gente de su pueblo odiaba a Kakazu por su fracaso, pero Shibuki sabía que era su propia falla la que había resultado en la traición de Kakazu. Ninguno de sus Jonin discutió con él después de eso. Después de haber empacado todo, Shibuki y sus dos Jonin esperaron hasta la noche para irse. Se deslizaron bajo la cobertura de la oscuridad y lentamente se abrieron paso a través de Amegakure. Grandes estructuras de acero se alzaban sobre ellos por todos lados, lo que hacía poco para bloquear la lluvia que ahora caía sobre ellos. El brillo apagado del acero frío combinado con el cielo sombrío le dio a Shibuki un mal presentimiento, pero él lo ignoró y siguió adelante. Cuando llegaron a la mitad del camino, el sentido de peligro de Shibuki, que había estado picando en el fondo de su mente, de repente se volvió loco. Él, Kegon y R dieron un salto atrás cuando algo se estrelló contra el suelo ante ellos. Un gruñido de dolor hizo que moviera su cabeza hacia R. Sus ojos se agrandaron cuando vio a su shinobi siendo empalado por una varilla de metal por detrás. No solo eso, sino que Kegon estaba tirado en el suelo, inmóvil, y tenía a alguien de pie junto a él, sosteniendo algo tenue y etéreo en sus manos. Las dos figuras tenían los mismos ojos Rinnegan que Pain. ¡De maldita sea! ¿Quiénes son estos dos? Shibuki comenzó a hacer sellos a mano para uno de sus jutsu característicos. Desafortunadamente, él nunca llegaría a lanzar su técnica. Lo último que escuchó fueron las palabras Bansho Tenin. Lo último que vio fue la pared corriendo para encontrarse